mirar ahí, él está, ahora que ya ha explicado de los falsos maestros y todo lo que ellos están haciendo y lo que ellos son, él dice, a algunos que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces lo que nos dejó Judas, lo que nos enseñó es que nosotros como cristianos que tenemos la verdad, tenemos que hacer algo para ayudar a cada uno de los que están engañados en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro trabajo. Tenemos que hacer algo. Entonces, muchas veces hay algo en el hombre que le gusta pelear. Hay muchos cristianos que les gusta discutir con la gente de creencias, pero no necesariamente motivados por un amor por ellos o aún por ver que ellos cambien. A veces queremos discutir o pelear nada más para querer ver que yo tengo la razón. Así como peleamos por el deporte y como peleamos por la política, como peleamos por nuestras opiniones, se mete lo mismo con las cosas de Dios. Y quiero dejar claro que no estamos en eso. Ese no es el propósito de mirar este tipo de cosas. Lo que sí estamos y lo que sí somos mandados por Dios es de conocer la palabra de Dios y conocer cómo podemos usar la palabra de Dios para ayudar a aquellos que están siendo engañados por falsos maestros. Entonces tenemos muchos grupos que vamos a estar mirando a través de las semanas. Miramos ya los mormones por 2 semanas. La semana pasada empezamos a ver los adventistas y hoy vamos a seguir mirando los adventistas. Entonces explicamos la semana pasada que la iglesia adventista se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventista se llama porque cuando empezaron en los años 1800 estaban muy obsesionados con lo que llamamos el Adviento o el advenimiento o la segunda venida de Cristo. El adviento de Cristo está hablando de su segunda venida, de ahí sacamos la palabra adventista. Séptimo día porque ellos creen que todavía siguen muchas de las creencias del Antiguo Testamento por no interpretarlas en su contexto, y creen que el día de reposo, el día sábado, todavía es el día que debe de guardarlo como lo guardaban los judíos en aquel tiempo. No hay que trabajar, ese día es el día del Señor. Entonces por eso se consideran el séptimo día. Ese es un error, pero ese simplemente es un error que va de acuerdo con muchos de los demás errores. Y el error principal es que la manera que ellos han interpretado las Escrituras han enseñado muchas doctrinas falsas. Entonces empezamos la semana pasada y mostramos que Ellen White fue la mujer que verdaderamente llevó a que la religión adventista se formara y se organizara como la conocemos en nuestro tiempo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es mirar algunas de las profecías, enseñanzas que ella enseñó que están muy en desacuerdo con la palabra de Dios. Y hemos hecho eso con los mormones, vamos a hacer eso con los testigos de Jehová. Todas esas 3 religiones, lo que llamaríamos nosotros sectas, tuvieron su comienzo en los años 1800. Todos se levantaron muy cerca del mismo tiempo. Todos se levantaron por un hombre o por una mujer que supuestamente tuvo alguna nueva revelación, y cada uno de ellos tuvo enseñanzas demasiadas raras que aún la gente que sigue esa religión hoy no cree. Eso simplemente muestra que estas religiones fueron empezadas por personas que no estaban bien. ¿Sí me están siguiendo? Fueron empezadas por personas que literalmente tenían demasiadas ideas muy raras. Una religión empezada por una persona que tiene muchas ideas y doctrinas muy raras, podemos estar seguros, no es una religión de la verdad. Si esta mujer nunca hubiera nacido, esa religión nunca hubiera existido. Ahora, el cristianismo no hubiera existido si no fuera por Cristo, pero con eso queremos estar colgándonos seguros que eso es una bendición. Nosotros venimos de Cristo. Pero una religión empezada por un humano, y mucho más un humano que tiene doctrina falsa, no es un camino de verdad. ¿Okay? Pues miremos aquí entonces algunas de las profecías. Primero, número 1, algunas de las profecías de Ellen White que resultaron ser falsas. Ahora, no hay ninguna profecía que dio que resultó ser de verdad, que no vaya a malinterpretar ese pensamiento, pero estas son algunas profecías que hizo que nunca jamás se cumplieron. Letra A, profetizó que Jerusalén no sería reconstruida como ciudad judía, que la ciudad de Jerusalén nunca sería reconstruida, y sabemos que eso sí sucedió. Y no solamente eso, pero en 1941 o 48 se volvió a establecer como nación
la nación de Israel. Y aquí hay muchas cosas de dónde saca uno esta información, y no vamos a leerlo todo eso, pero ahí está para que uno pueda ir y buscar, que estas no son cosas que uno inventa, pero ahí está escrito. Que profetizó también que ella estaría viva, letra B, que ella estaría viva cuando Jesús regresara. Y ella ya falleció y Cristo todavía no ha regresado. ¿Okay? Letra C, profetizó que Inglaterra declararía guerra a Estados Unidos o contra Estados Unidos durante la guerra de secesión, lo cual no sucedió. Que la guerra de secesión es la guerra civil que hubo aquí en Estados Unidos en 1861, terminó en 1865, donde fue el norte contra el sur. Esa guerra, ella profetizó que durante esa guerra Inglaterra se iba a meter, pero eso tampoco nunca sucedió. También profetizó que la guerra, letra D, que la guerra de secesión americana era una señal de la pronta venida de Cristo. Que aquí esa guerra era la guerra mostrando que Cristo venía en cualquier tiempo. De hecho, letra E, profetizó en los 50 años del siglo XIX que Cristo regresaría en unos pocos meses. O sea, en los años 50, ¿no? Desde 1850 y algo, ella profetizó que Cristo vendría en unos pocos meses. Ahora, puede hacer el cálculo de cuántos meses han pasado desde 1850, y si esa cantidad se le hace poco, entonces puede ser que esta profecía todavía va de acuerdo, ¿verdad? Pero ella diciendo que pocos meses, literalmente daba a entender que en los próximos 2 o 3 años. Después, en la letra F, ella siguió cambiando las profecías, pero después profetizó, letra F, que los adventistas que vivieran en 1856, o sea, todos los que estaban vivos en ese año, estarían vivos para la segunda venida de Cristo. Entonces, si tú estás vivo en este año, tú vas a estar vivo hasta que Cristo regrese. Y bueno, sabemos que desde 1856 hasta ahora no hay nadie que todavía siga vivo. Profetizó también, letra G, que Cristo regresaría antes de que fuera abolida la esclavitud en Estados Unidos, lo cual sucedió en 1863. 1863 fue cuando se hizo legal en Estados Unidos que ya no podía nadie tener esclavos, y esa profecía también se probó falsa. Número 2, Ellen White enseñó como inspirados por Dios conceptos científicos disparatados e incluso gravemente inmorales. Ok, quiero que miren esto, letra A. Ella afirmó que algunas razas humanas eran fruto de las relaciones sexuales entre animales y hombres. Algunos se ponen a ver eso, estas enseñanzas no solamente son antibíblicas, pero son 100% raras de una persona que parece que ni siquiera está bien de la mente. Hay mucha prueba que indica que Ellen White fue una mujer racista. Había mucho racismo entre los güeros en aquel tiempo contra los morenos, y era una de las cosas que se dice cuando ella así lo escribió, pero la idea es que ella estaba queriendo interpretar que los morenos no eran fruto de hombres con hombres, sino que hace muchos años atrás, siglos y siglos atrás, hubieron relaciones entre hombres y ciertos animales, y de ahí salieron los morenos, dando a entender que ni siquiera ellos eran 100% humanos como los demás. Es una de las cosas que ella enseñó. Ahora, si tú quieres tener como la fundadora de tu iglesia a alguien así, ¿me están siguiendo? Entonces, por eso miramos este tipo de cosas. Entonces uno va a una iglesia adventista, pues los adventistas pues creen mucho como nosotros, hablan de Dios, hablan de Cristo, tienen muy buenos estándares, hay buenas personas, pero la base de donde salió esa religión salió de una mujer muy pervertida. ¿Se me están siguiendo? Ok, no, están muy cansados esta mañana, ok, pero lo siento como si estarían más de acuerdo con Ellen White que conmigo. Me están dando miedo. Ok, letra B, afirmó que el profeta Enoc, ahora, ¿qué le pasó al profeta Enoc? Que él nunca murió, ¿verdad? Dios se lo llevó. Ella afirmó que el profeta Enoc habitaba en Júpiter o Saturno, junto con otros seres. Dios se lo llevó a otro planeta y ahí estuvo con otros seres.
Después, letra C, afirmó que tenemos órganos animales en el cerebro. Ahora, ¿quién ha conocido a alguien que usted piensa que eso puede ser cierto de ellos? ¿Ok? Afirmó que tenemos todos órganos animales en el cerebro y que el utilizar pelucas provocaba la pérdida de la salud mental. No sé qué tenga que ver eso, pero la peluca obviamente como que sofocaba el cerebro y no podía el cerebro trabajar bien, entonces no usen pelucas. Entonces, por las dudas, si se le pierde su cabello, no use pelucas por las dudas que ella tenga la razón. Por eso a algunos nos gusta tener menos pelo, ¿verdad? Porque ayuda con eso. Bueno, esas son algunas cosas nada más totalmente fuera de lugar que ella enseñaba. Número 3, aquí Ellen White enseñó como inspiradas por Dios afirmaciones que se contradicen con la Escritura. ¿Okay? Afirmaciones que se contradicen totalmente con la Escritura. Letra A. Afirmó que la Torre de Babel fue construida antes del diluvio. Antes del diluvio. Sabemos que eso va en contra de Génesis 11. El diluvio lo encontramos Dios tratando con Noé en Génesis 6, 7 y 8. Y en Génesis 11, después del diluvio, cuando Dios le había dicho a Noé que ellos se esparcieran y que multiplicaran y llenaran la tierra, en ese tiempo, ¿qué hicieron? No hicieron eso, sino que se juntaron, querían hacer la Torre de Babel, querían llegar hasta el cielo, querían estar juntos. Y ahí fue donde Dios confundió las lenguas, hizo todos los idiomas y esparció la gente para que no pudieran comunicarse el uno con el otro. Y es obvio que fue después del diluvio. Ella enseñaba que había sido antes del diluvio. También afirmó que Dios había enviado a un ángel a conversar con Caín. Que Dios nunca mandó un ángel a conversar con Caín, sino que Él mismo trató con Caín. Pueden ir al otro lado de la página. Letra C, enseñó que el sello de Dios es el sábado. El sábado. Ahora, ¿qué tiene que ver eso del sello de Dios? Y si sigue después de los paréntesis, puede ver que ella enseñaba eso en vez o en lugar del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que en el momento de nuestra salvación somos sellados con el Espíritu Santo de Dios hasta el día de la redención. Entonces usted y yo somos salvos y lo que nos sella o lo que nos mantiene salvos, lo que nos pone el sello de Dios sobre nosotros que pertenecemos a Él, es el Espíritu Santo de Dios que viene y entra en nuestra vida. Entonces nosotros nunca podemos perder nuestra salvación porque somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Enseñando que el sello de Dios es el sábado, es enseñar que lo que mantiene tu salvación es que guardes el sábado. Entonces, si tú no guardas el día de reposo y no guardas el sábado, entonces tú pierdes tu salvación, porque esa es una gran parte. De hecho, ellos enseñan que muchas obras son importantes para la salvación, pero no hay ninguna obra más grande que guardar el día de reposo. Para un adventista, lo peor que puede alguien hacer es no guardar el día de reposo. Y si tú no guardas el día de reposo, tú pierdes tu salvación, porque ese es el sello de Dios. Eso es lo que te sella para mantenerte salvo, es que guardes el día de reposo. Que el número de letra D. Enseñó que la expiación realizada por Cristo no fue concluida en la cruz. Y sabemos que eso lo ha dejado claro, y al final de letra D hay varios versículos ahí, Hebreos 9:26, 10:12, Juan 19:30, en contra de lo que es señalado en la Biblia. Entonces Cristo murió en la cruz, y en la cruz Él dijo, ¿qué dijo? Consumado es. Su obra expiatoria para la salvación del hombre fue consumado o fue hecho ese momento en la cruz. Claro, Él todavía tuvo que resucitar, pero Él había derramado su sangre para la salvación del hombre. Entonces, eso sí sucedió. Después afirmó, letra E, que Satanás llevará los pecados de la humanidad, en contra de la Escritura que señala que fue Cristo, que Satanás iba a ser el hombre que iba a llevar los pecados por la humanidad. Letra F, afirmó que podemos lograr mediante nuestro esfuerzo la impecabilidad absoluta, contra de lo establecido en la Escritura. Es decir, esto, ella enseñó que el hombre puede esforzarse mucho, mucho, mucho y llegar a un punto donde ya no peca. Ahora, eso sería precioso, ¿verdad? Pero no es así.
Mientras estamos en nuestra carne, nunca vamos a llegar a un punto de impecabilidad absoluta. Siempre va a haber en esta carne pecado. Ahora, eso no es una excusa para ponerse a pecar. Simplemente es la realidad. No vamos a poder ser santos en este cuerpo que falla y que peca. Después, letra G, afirmó que Cristo solo intercede ante Dios por los que son adventistas. Por los que son adventistas. Entonces, si quieres que Cristo interceda por ti, tienes que ser adventista, y sabemos que Cristo no intercede por alguien por una denominación o religión a la que asistan. Él intercede por ellos conforme a su relación con Él. No tiene nada que ver con ser adventista o aún ser bautista. Usted puede ser miembro de una iglesia bautista, puede tener un bautismo bautista, y si usted verdaderamente no conoce a Cristo como su Salvador, Cristo no intercede por usted. ¿Me están siguiendo? No es con un nombre. Letra H. Afirmó que en los últimos días la gente debe de abandonar la iglesia y unirse al adventismo para ser salvos. En ese punto volvemos a lo que hemos dicho. Vamos a tratarlo y espero que no sea sensitivo a esto. Pero toda denominación del hombre declara que la salvación se encuentra en esa denominación. Un mormón, tú le preguntas, ¿alguien puede ser salvo sin ser mormón? No. La iglesia de Cristo, mi abuelo era iglesia de Cristo. No pueden ser salvos si no son bautizados en la iglesia de Cristo. Testigo de Jehová, tienes que ser testigo de Jehová. Adventista, tienes que ser adventista. Musulmán, tienes que ser musulmán. Católico. La salvación se encuentra por medio de los sacramentos de la iglesia. El bautismo de esparcimiento viene de la iglesia. La comunión que hacen de la iglesia. Los sacramentos, tienes que estar casado en cualquier iglesia, ¿verdad? Los sacramentos dicen cásate en cualquier iglesia. La salvación está basada o apegada a su religión. La Biblia, la salvación está pegada a Cristo. Nada más. Donde hay una religión que te declara que solamente por medio de su religión vas a ser salvo, ya sabes, religión de hombre. Secta. Es algo que está en común con todas las religiones del hombre. Tiene que venir de nosotros. Y no es así. La salvación viene de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Letra I. Afirmó que la salvación derivaba o venía de las buenas obras y no de la gracia de Dios. Obviamente también en contra de la Escritura, y hay varios versículos. Entonces, la iglesia adventista sí afirma que alguien debe de aceptar a Cristo. Debes de orar y pedir perdón por tus pecados. Pero después que pidas perdón, primero es guardar el sábado, no comer puerco, guardar las leyes del Antiguo Testamento. Y no solamente hacer eso para tratar de hacer lo que Dios quiere, pero tienes que hacer eso para poder obtener y mantener tu salvación. Letra J, ahí después afirmó que la sangre de Cristo no borra el pecado, o no elimina el pecado, no quita el pecado, en contra de lo que es establecido en la Escritura. Sabemos que la sangre de Cristo fue derramada para borrar y limpiar nuestro pecado. Letra K, que afirmó que había escuchado el día y la hora de la segunda venida de Cristo. Afirmó que ella sabía exactamente la hora y el día en que Cristo iba a venir, y sabemos que ahí mismo en Hechos 1:7 y en otros pasajes declara de que nadie sabe el día ni la hora en que Cristo vendrá. Que podemos mirar en la conclusión. La iglesia adventista rechaza algunas de esas enseñanzas hoy. Y quiero decir esto antes de, sé que ya no hay nada que rellenar, pero quédense conmigo aquí un momentito. Es como muchas de las cosas, como hablamos del mormonismo que estableció Joseph Smith, que estaba bien tener muchas esposas, y él tuvo 27 y Brigham Young tuvo 50, y que tener muchas esposas era de Dios. Los originales fundadores del mormonismo creían eso. Ahora, en nuestro día, ya ellos se han despertado y han dicho, ¿sabe qué? Si nosotros creemos eso, la gente nos mira como que somos raros. Entonces se han apartado de las doctrinas fundamentales del mormonismo y han adoptado una doctrina más, más comprensible, más amable para la gente. ¿Sí me están siguiendo? Muchas religiones han hecho eso. El fundamentalismo del musulmán, es decir,
que si hay alguien que no conoce a Alá y tú le hablas de Alá y no se quieren arrodillar delante de Alá, mátalos. Ahora, los musulmanes de hoy, no todos quieren seguir esa creencia porque ellos saben, eso no está bien. Pero la doctrina fundamental de Mohammed, quien fundó los musulmanes, tenía esa creencia. La adventista es muy igual. Hay muchas de estas creencias de Ellen White que ellos dirían, oh, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, no estás de acuerdo con eso, pero la mujer que fundó tu iglesia enseñó eso. Entonces, si ella fuera tu pastora hoy, no estarías de acuerdo con ella. Pero al mismo tiempo, quieres seguir una religión que ella empezó. ¿Se me están siguiendo? Entonces, cuando hay una doctrina falsa, la doctrina falsa tiene que ir cambiando con los tiempos para adaptarse a los deseos del hombre. Pero cuando hay algo verdad, como la palabra de Dios no cambia. Y las creencias de alguien que sigue la palabra de Dios no cambia. Lo que usted cree hoy, en 20 años, lo debe de creer. Lo que usted creía 20 años atrás, lo debe de creer hoy. ¿Por qué? Porque si usted cree algo en cuanto a las cosas de Dios, lo debe de creer porque la Biblia se lo enseñó. Y si la Biblia nunca va a cambiar, ¿por qué usted va a cambiar? Entonces la palabra de Dios establece doctrina y se queda igual siglo tras siglo tras siglo tras siglo. Y donde se levante una iglesia y te dice esto y después te cambia, no, mejor esto, no, mejor esto, no, mejor esto. Entonces algo tiene que estar mal ahí. Porque la palabra de Dios no cambia. Siempre será igual. Vamos a cerrar en oración esta mañana. Gracias, Señor, le damos por el tiempo. Vemos que bendiga el servicio que sigue en unos minutos. Esté con este tiempo de compañerismo. Ayúdenos a tomar lo que hemos aprendido, Señor. Y tener un celo por tu verdad, tener un celo por tu palabra. Señor, tener un espíritu de amor hacia cada una de las personas con las cuales entramos en contacto. Pero tener también un amor por tu palabra y un amor por la verdad. Pido que bendiga los servicios ahora que sigue la predicación, los cantos, todo lo que se va a hacer. En nombre de Jesús se lo pedimos todo. Amén. Hermanos, tomen unos 15 minutos, pueden pasar aquí al comedor. La hermana Isabel hizo unos pastelitos también, unos cakes chiquitos de diferentes cosas que están ahí de venta para lo del edificio. Si gustan agarrar algo, ahí pasen a la mesa, pueden hacer eso también. Si no, agarren pan y café y regresamos aquí en un ratito.